así como veíamos exactamente que se iba el barco, también tiene que ver con esto que dice la pantalla, ¿no? El fin de una era, con la llegada del buque, de los buques regasificadores que se anclaron en el puerto de Ingeniero Guay. Con esta partida termina una era muy polémica. Muy polémica y muy costosa Sí, para claro. Argentina, porque a través del puerto de Bahía Blanca ingresaron muchos metros cúbicos de gas que se destinaban al consumo interno del país, pero mientras tanto había que pagar a precio realmente elevado ese gas, una inversión que se hizo en su momento multimillonaria y que está bajo sospecha por parte de diversos organismos que están investigando si también aquí hubo hechos de corrupción. Sí, porque además se investiga por qué no teníamos energía, y por qué teníamos que importar esa energía, y además, como vos decías, del costo millonario por día que implicaba tener estos buques acá en el puerto. Y por eso esta mañana el presidente de la Nación llegó, estuvo algunos minutos, el acto había sido anunciado a las 9, finalmente Macri llegó a las 10 y 10 y 10, ya se estaba yendo de la ciudad. Fue un acto muy rápido, no habló con la prensa, solo hizo uso de la palabra en el acto protocolar, formal, desarrollado a metros del buque regasificador, y allí cuestionó con dureza la política energética del gobierno anterior. Así lo vemos junto al intendente Héctor Gay, vino acompañado también del secretario de Energía y bueno, y el presidente del consorcio del puerto. Como vos decías, fue bastante rápida, bastante veloz la visita de Macri, pero bueno, dejó algunos conceptos, por eso algunos decían que fue un acto político. Lo escuchamos. Generalmente las despedidas tienen una connotación de tristeza, pero este no es el caso. Realmente este barco que tenemos ahí atrás es un símbolo que nos lleva a pensar, a expresar la inacción, la incapacidad, el despilfarro, y no por el servicio que nos prestó el barco, sino por las decisiones que llevaron a necesitar de este barco. Y este barco tiene que ver con otra cosa que sucedió en nuestro país, que es instalar el engaño, la mentira, el decirnos que la energía era gratis. Este barco, que estuvo acá 10 años, había venido por un invierno, se quedó 10 años, costó un montón de dinero todos los días, más de 40.000 millones de pesos. La inacción, la incapacidad, el despilfarro nos costaron a todos los argentinos. Más de 10.000 millones de dólares de importaciones vinieron por este puerto y se gasificaron a través de este barco. Y eso realmente fue un enorme daño para los argentinos, porque eso fue perder el autoabastecimiento de poder vivir con nuestra propia energía. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Fabi? ¿Cómo va? Bueno, la presencia del presidente Macri justamente quiso marcar esto, ¿no? El Sí. fin de una era y el cambio de una política energética. Una política energética que, como bien decíamos, comenzó hace 10 años, cuando la intención del gobierno era que llegaran estos buques metaneros por un solo año, para superar la crisis energética que por entonces atravesaba el país, la falta de producción de gas, la necesidad de importar ese gas que venía licuado, la utilización del muelle de Mega. Yo no sé si te acordás de todo lo que se habló. Se habló, por ejemplo, de hacer un dragado nuevo en toda la ría y hacer una planta regasificadora en General Daniel Serri. Mucho debate por aquel momento. Finalmente ese muchas proyecto, voces a favor y en contra de la llegada de estos buques. ese proyecto quedó desestimado, el de la planta regasificadora, pero el buque siguió viniendo durante una década, más allá de que la idea original era que viniera solamente por ese año. Vamos a recordar el primer dato. ¿Cuándo fue que llegó por primera vez este buque? ¿Y en medio de qué discusiones llegó en aquella oportunidad? Gobierno de Néstor Kirchner, 30 de mayo del 2008. Allí amarró el Excelsior. Claro, fue ese fue el primero de los buques que llegaron a nuestra ciudad. Todos de una misma empresa, una empresa norteamericana. Todos tenían esta particularidad. Arrancaban con la letra EX, ¿sí? Porque Accelerate es el nombre de la empresa. Entonces, Excelsior, y vos fíjate, el que se va es el Exemplar, que también arranca con las mismas dos letras que la empresa, ¿sí? Del 30 de mayo de 2008 al 20 de hoy, del 10, no, del 19, del 2018. Son en total un poquito más de 10 años y 5 meses,
Cuando se termina el contrato es por eso que se va. No es que el gobierno interrumpió abruptamente, sino que era la fecha final del contrato. Finalizaba el contrato. Y es por eso que se van estos buques regasificadores después de 10 años. Pero en esta fecha, cuando llegó el buque, días antes, una semana antes, un poquito más de una semana antes, se llevó a cabo una audiencia pública aquí en nuestra ciudad, de la que participaron representantes de la oposición, los vecinos de White, porque todos estaban en contra de la llegada de este buque por el impacto que podía llegar a tener estando a 500 metros nada más de la zona poblada de Ingeniero White y el temor de que un buque de estas características se instalara en aquel lugar. ¿Qué decía por entonces el intendente Christian Breitenstein, los vecinos de White, algunos representantes de la oposición en esa audiencia pública? Lo repasamos. Nuestro interés primordial, obviamente, como Estado, es asegurar que las condiciones de seguridad se cumplan, que la incertidumbre se diluya. Vivo en el barrio 26 de septiembre hace 32 años. Y hace 32 años, cuando el banco hipotecario me entregó mi casa y la de todos mis vecinos, no nos dijo a nosotros que en 5 años íbamos a tener un polvorín enfrente. La impericia del gobierno nacional nos da solo la posibilidad de optar ante dos malas alternativas. Y la primera mala opción es que este invierno los bahienses en particular y los argentinos en general no nos alcance el gas. Y la segunda opción pone en evidencia el más claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. A pesar de la audiencia pública, los buques siguieron llegando. Es que la audiencia pública era no vinculante, no tenía nada que ver. De hecho, a partir de lo que se resolvió en esa audiencia pública y principalmente del planteo que hicieron algunos representantes de entidades ambientalistas e ingenieros que hablaban de la peligrosidad por los fuertes vientos que había en Bahía Blanca y que podían interceder en las maniobras de estos buques, hubo una presentación de la justicia federal, ¿sí? Directamente los fiscales Castaño y ahora se me fue el nombre del otro fiscal, Alejandro Cantaro, los dos fiscales federales hicieron una presentación ante la justicia federal pidiendo que se anulara la llegada de este buque, una presentación que fue desestimada y por eso poquitos días después, 9 días después de la audiencia pública, fue que finalmente amarró el Excelsior, que fue el primero de todos los buques que llegaron aquí en nuestra ciudad. Vamos a conocer un poco los números que dejó la presencia de estos buques regasificadores aquí en el puerto de Ingeniero White. Por alquiler y operación, solo por alquiler y operación, alquiler del muelle de Mega y todos los costos operativos de estos buques regasificadores, 1.200 millones de dólares, algo así como 150.000 dólares diarios. ¿Esto le costaba al país todos los días? Todos los días, 150.000 dólares por el alquiler del muelle de Mega y por la operatoria, todos los costos que tenía la operatoria. Acá está excluido el costo del gas, que ya de por sí está generando una investigación por supuestos sobreprecios que pagaba el gobierno por el costo de este gas, que es más caro que el gas que consumimos habitualmente, ¿sí? Estos son los costos de alquiler y operación. Vamos a ver los otros costos que tiene este funcionamiento, este buque. Y tiene que ver justamente la importación del gas natural licuado. 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares desde 2008 hasta hoy. Hasta ahora le costó al país importar ese gas. Fueron 10 años, 1.000 millones de dólares por año importar ese gas. Vos fijate, el primer año que venía para paliar la crisis energética y solamente se iba a quedar por el 2008, 6 barcos llegaron. Es decir, el Excelsior estaba y después llegaban los buques cargados de gas natural, el Excelsior los transformaba y lo inyectaba a la red. 6 barcos en 2008. De a partir de ahí incrementó la cantidad, llegó al límite. El límite fue 2013 y 2014. Los 2 años, 42 barcos en cada año. 42 barcos en cada año llegaron, fueron los años que más barcos llegaron a nuestro país con gas natural licuado. Ya 2018 fue bajando la cantidad, pero fíjate que igual era muy superior a la del primer año. Este año vinieron 20 barcos con gas natural licuado a nuestro país hasta que se finalizó el contrato. Hay que decir que todavía queda operando otra planta similar a la de Bahía Blanca, que es la de Escobar, que comenzó después, pero que todavía tiene contrato vigente y va a seguir funcionando hasta la finalización de ese contrato. Uno se asusta con lo que se gastó en estos barcos. Bueno, por los costos era una parte, esto tiene que ver ya con el precio del gas natural licuado, que es un precio superior al gas de red. A partir de ahora lo que podría suceder es que
se siga o sigan llegando barcos de este tipo, pero para hacer la operatoria inversa. Es decir, en lugar de llegar el barco con el gas licuado, transformarlo en gas e inyectarlo en la red, sale el gas en estado gaseoso hasta un barco que lo va a transformar en estado licuado y lo va a inyectar en otro barco que se lo va a llevar, lo va a exportar. Es decir, la operatoria inversa. En lugar de importar gas, ahora la Argentina exportaría gas. Con lo que en vez de gastar plata, ganamos plata. Claro. También desde Bahía Blanca, no desde ese mismo muelle, no desde el muelle de Mega, desde otro muelle que se está poniendo en funcionamiento, se está terminando de reacondicionar, pero desde Bahía Blanca también ahora, en lugar de llegar los barcos, saldrían de Bahía Blanca con el gas ya convertido en estado licuado. Vamos a ver qué pasa, suena un poco mejor. Bueno, vamos a ver cómo termina esta operatoria, pero es el anuncio. Y de esto y de lo que significó la salida del buque regasificador habló el titular del consorcio del puerto. Entiendo que a partir del mes de enero se van a producir ya las primeras exportaciones. El tema del ferrocarril es un puntal más en relación al traslado. Sí, por supuesto. Obviamente la obra del tren norpatagónico es una obra extraordinaria para el puerto de Bahía Blanca, una obra significativa y ojalá en los próximos 3-4 años esté terminada y se va a ver el impacto fuerte de Vaca Muerta en este puerto principalmente y por supuesto en la transformación de la Argentina. Va a ser una cosa muy importante. Y me parece que el presidente de una buena vez por todas sienta bandera en esto. La Argentina tiene que ser un país que se autoabastezca, pero de taquito en términos futbolísticos, y que podamos exportar, ser una potencia exportadora. Me parece que el presidente hoy habló de lo que tiene que ser la Argentina.